Y nos vamos para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, organización a la que pertenece Colombia. Nos atiende Aida Caldera Sánchez, ella es jefe del Departamento Económico, donde se maneja un equipo internacional de economistas sobre 9 países de Europa y América Latina. Vamos a hablar con ella del impacto que puede tener en algunas economías el bloqueo del estrecho de Hormuz, si se prolonga, ojalá que no. Doña Aida Caldera Sánchez, gracias por estar con nosotros, buena tarde. Hola, buenas tardes, un placer. Como veo que su equipo analiza 9 países de Europa y América Latina, quería preguntarle si hay algún comentario de la OCDE sobre lo que está pasando en Colombia con el proceso electoral. Pues para empezar, quizá antes de entrar en Colombia, ya que esta mañana hemos presentado aquí en París nuestras perspectivas económicas globales, quizá podía empezar con un mensaje sobre cómo vemos la economía global y luego podemos pasar a Colombia. Y nuestro mensaje principal sobre la economía global es que, a pesar de que habíamos empezado muy bien el año, el 2026, con una economía creciendo robustamente, muy fuerte, la llegada del conflicto de Oriente Medio ha aumentado la incertidumbre, ha impulsado los precios de la energía y esto está frenando el crecimiento global cuando la inflación parecía estar bajo control, y eso nos tiene un poco preocupados. Y sobre su pregunta sobre Colombia, nosotros no comentamos elecciones ni situaciones políticas. Trabajamos con cualquier gobierno de la OCDE y estamos aquí para apoyar a través de análisis y consejos. Sí, señora Caldera, ¿usted cree que la inflación generada por el aumento del precio de la energía, pues por el conflicto en el estrecho de Hormuz, podría agravarse aún más de lo que estamos viendo hoy? Sí, para la economía mundial, de hecho, nuestras previsiones que hemos presentado hoy, donde incorporamos los efectos que estamos viendo ahora del estrecho Hormuz básicamente cerrado, hacen que hayamos revisado al alza nuestras previsiones de inflación para el 2026 y para el 2027 para prácticamente todas las economías del mundo, incluida Colombia. Entonces sí, pensamos que va a tener un efecto significativo sobre los precios. Claro, la situación en el estrecho de Hormuz es que sigue bajo control de Irán. Unos días pasan más barcos, otros menos, pero definitivamente Irán controla quién pasa y quién no. Exxon, la compañía Exxon, algunos de sus representantes han dicho que si sigue esta situación de esta manera, hablaban ellos de 3 a 4 semanas, podríamos estar viendo precios del barril de petróleo en los 150 o los 160 dólares. ¿Esas cifras son realistas? ¿Es una amenaza real ese número? Lo que estamos en una situación de una gran incertidumbre, y por eso en nuestras estimaciones tanto de crecimiento como de inflación hemos presentado 2 escenarios posibles que vemos que pueden suceder en los próximos meses. Uno, el más optimista, digamos, que es decir, que las disrupciones que estamos viendo ahora se limiten en el tiempo y que poco a poco empezamos a ver una bajada de los precios del petróleo a partir del 2026 y se normaliza la producción de petróleo, porque eso también es un problema importante. No solamente que el estrecho esté cerrado, pero se han destruido sitios donde estaba produciendo petróleo. En ese caso, veríamos un escenario donde el crecimiento mundial se moderaría, la inflación aumentaría, pero no tanto como si hubiera un escenario donde la disrupción sería más prolongada, más similar a lo que usted está describiendo. Yo no pondría precios del petróleo tan altos, pero sí, si estuviéramos en un escenario que nosotros hemos llamado de disrupción prolongada, que se mantuvieran los precios altos es más o menos como estamos viendo ahora, alrededor de los $100, hasta bien entrado el 2027, podría tener un efecto muy grande sobre la economía global. Es decir, el crecimiento se podría desacelerar hasta el 2,1% en el 2026 y 1,8% en el 2027. Y eso, para ponerlo un poco en perspectiva,
cuando miramos el crecimiento de la economía global desde los 80, básicamente ha crecido a alrededor de un 3.5. Y en ese escenario de una disrupción más prolongada estaríamos cerca del 2%, lo cual es bajo y pondría varias economías en recesión. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a la situación o la dinámica más bien que está en este momento evidenciando la OCDE y otras realidades que van un poco más allá de la situación del estrecho de Hormuz? Por ejemplo, la guerra arancelaria de Donald Trump o la situación de la guerra en Ucrania, que de alguna forma sí impacta también sobre la situación de desarrollo en los países. Lo que hemos visto en estos últimos años, si miramos atrás al periodo del COVID, luego hubo la guerra de Ucrania, luego ha habido este shock. Lo que estamos viendo es las economías están viendo afectadas por shocks continuos, y esto obviamente por un lado no ha sido bueno desde el punto de vista de los precios, porque por ejemplo el shock de la guerra de Ucrania hizo aumentar los precios y la inflación significativamente, y fue costoso para las familias, para las economías, y esta incertidumbre constante es un freno para la inversión, es un freno para la producción. Entonces no son buenas noticias. Por el lado de los aranceles, a pesar de que más o menos el año pasado, alrededor de abril, pensábamos que esa subida importante de los aranceles que había propuesto la administración americana podía tener un impacto significativo sobre la economía global. Al final, el resultado final ha sido mucho menos alto en cuanto a aranceles de lo que se preveía. Por tanto, ha tenido un efecto sobre las economías, pero ha sido mucho más moderado de lo que se anticipaba inicialmente. Señora Caldera Sánchez, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias, un placer.